Bienvenidos a todos hoy día a este evento virtual cuyo título es El valor de la navegación de pacientes para oncólogos. Yo me llamo Jessica Quilonso, yo estoy en Nairobi, Kenia. Yo lidero el equipo que facilita la comunidad virtual para la Sociedad Americana del Cáncer. A través de nuestros eventos virtuales se presentan en un formato cerrado a nuestra comunidad de miembros actuales. Hoy abrimos las puertas al público en general para este evento, para eh, hablar sobre la navegación del paciente, donde la navegación, especialmente para países donde este es una práctica emergente. Nos alegra ver a mucha gente nueva en línea y espero que disfruten del programa de hoy. Siguiente diapositiva. Nuestro evento está estructurado así. La sesión busca fomentar una conversación. Vamos a dar una presentación breve y después de la presentación van a tener la oportunidad de conocer a nuestros panelistas y los patrocinadores. Vamos a tener una discusión con las personas que representan distintas regiones del mundo y van a hablar sobre el diseño y la implementación de la navegación del paciente y cómo colaboran con los navegadores para mejorar el cuidado de los pacientes. Después de nuestras preguntas, vamos a abrir la discusión para todos hoy día en nuestra sesión de preguntas y respuestas, y les pedimos que participen en esta conversación comentando con sus preguntas y comentarios. Pueden poner sus preguntas y comentarios anticipadamente, pero por favor enfoquen sus preguntas al tema abordado hoy día, y luego vamos a concluir con un breve anuncio. Hemos planificado una sesión de 1 hora, pero si esta discusión sigue fluyendo, quizás nos extendamos algunos minutos más. Se pueden quedar el tiempo que quieran. Quiero presentarles ahora a nuestra organizadora para la discusión de hoy, Christy McComb, la gerente del equipo de apoyo de pacientes eh, en la Sociedad Americana de Cáncer. Ellos, em, el- el- yo me he referido anteriormente a esta iniciativa Beacon. Es una iniciativa que ayuda a las instituciones y organizaciones de cáncer en distintos países en todo el mundo, enfocándose en cómo las disparidades en el cuidado del cáncer pueden ser superadas al diseñar un programa de navegación de pacientes. Esta iniciativa apoya la integración de la paciente en su cuidado. Christy, le cedo la palabra. Gracias, gracias, Jessica. Quiero ah, también darles la bienvenida. Nos alegra mucho tener un grupo diverso de participantes aquí, oncólogos de todo el mundo, y nuestros panelistas que queremos presentarles hoy día, nuestros patrocinadoras, la Fundación MSC Serrano Incorporado, y nuestra comunidad de voluntarios, y también los líderes y colegas de ACS y los miembros dedicados de nuestra comunidad Beacon, quienes están trayendo la realidad de navegación de los pacientes a nuevos lugares en el mundo, y al definir qué es la navegación del paciente fuera del contexto de Estados Unidos. Nuestra meta es explorar cómo la navegación del paciente ha mejorado la experiencia de los pacientes y beneficiar a los oncólogos y otros profesionales de la salud, quienes son interesados cruciales en cualquier esfuerzo de navegación del paciente. Queremos aclarar el rol particular de los navegadores y ayudarlos a integrar los servicios de navegadores en su propia práctica. En esta sesión vamos a abordar temas como, por ejemplo, el desarrollo de alianzas, y vamos a hablar sobre los desafíos en común para los oncólogos y los profesionales de la salud
en lo referente a la introducción de la navegación de pacientes por primera vez. Esperemos que los podamos inspirar y motivar para implementar la navegación de pacientes en su entorno o apoyar a otros para hacer lo mismo para el beneficio de los pacientes del cáncer en todo el mundo. Pero para traer la discusión, enmarcar la discusión, queremos asegurarnos de que entiendan bien estos conceptos claves. Para entender el potencial y el poder de la navegación del paciente, tenemos que entender primero las barreras al cuidado. Una barrera al cuidado es cualquier factor que demora o impide que un individuo pueda acceder a los cuidados apropiados y necesarios en el momento oportuno. Hay distintos tipos de barreras, como se ven en la diapositiva, por ejemplo, socioeconómicos, raciales, étnicos y diferencias geográficas en el cuidado de la salud, además del estado de salud. Estas barreras, además, a veces se presentan simultáneamente y afectan los que ya están desaventajados. En el contexto del cuidado del cáncer, una experiencia eh, donde el tiempo es importante. Las barreras pueden ser la razón por la cual nunca obtiene la detección o un diagnóstico apropiado y oportuno, o se demora el tratamiento. Entonces, ¿de qué se trata la navegación del paciente? En el entorno de cuidado del cáncer, la navegación del paciente es un trato individualizado ofrecido al paciente y los cuidadores para superar las barreras y facilitar un acceso oportuno a cuidado de la salud de calidad desde el prediagnóstico hasta todas las fases de la experiencia del cáncer. Y la navegación del paciente históricamente ha sido implementado durante la fase del diagnóstico de tratamiento. Nos vamos a enfocar en eso hoy. Sabemos que tiene una aplicabilidad en todo el continuo del cuidado y fomentamos su utilización a todos los niveles, desde la prevención hasta el cuidado al final de la vida. ¿Cómo logra estas metas la navegación de pacientes? Dada la serie de barreras que enfrentan los pacientes, ya sea en el hogar, en la comunidad, en camino a buscar servicios y aún cuando la gente está recibiendo servicios, hay distintos tipos de navegación que pueden abordar estos desafíos. En la iniciativa Beacon hablamos de 3 tipos de navegación del paciente que enfrentan distintas barreras. Lo que sabemos, estos tipos de navegación trabajan juntos para cumplir con todas las necesidades de la paciente, desde el hogar, la comunidad y el sistema de salud. Cuanto más tipos de navegación trabajan juntos, más probabilidad tendrá el paciente de cumplir su camino de cáncer de manera exitosa. Podemos superar barreras sociales que ocurren durante la fase de diagnóstico y tratamiento. Los recursos en la navegación no clínica se fijan en aspectos logísticos y financieros y de recursos que necesita enfrentar el paciente, por ejemplo, transporte, cuidado de los niños, hospedaje. Esto pasa especialmente en muchos países donde los que provienen, donde el cuidado del cáncer está concentrado en una ciudad alejada de donde está el paciente que necesita el tratamiento. Y luego la navegación física, cuestiones de idioma, de alfabetización, de conocimiento. Un paciente puede estar viajando grandes distancias, puede no hablar el idioma, tiene dificultad en llegar al tratamiento necesario. La navegación del paciente, cuando se hace bien, se lleva a cabo por individuos o equipos de individuos que son navegadores y ellos llevan a cabo tareas buscando soluciones para pacientes a nivel individual, anticipar las barreras, identificar los recursos y hacer planes de acción que ayuda a mejorar el conocimiento del paciente y su acceso a esos recursos. Facilita una comunicación y la toma de decisiones informadas y empoderan al paciente a ocuparse en manejar su propio cuidado. Entonces, el navegador tiene que mantener unos vínculos con individuales y entidades dentro y fuera de
del centro de salud. Entonces, obtener el apoyo a veces es un desafío, especialmente en entornos clínicos donde distintos aspectos de la entrega de la salud no ha sido optimizada y es difícil, y donde muchos profesionales de la salud, especialmente oncólogos, están abrumados con tratar de tratar grandes volúmenes de pacientes a los cuales debe brindarles servicios. Pero cuando existe la voluntad, hay una forma de resolver esto. Tenemos panelistas que van a compartir sus experiencias personales colaborando con navegadores, y van a hablar sobre el valor de la navegación del paciente. Ahora quisiera presentarles este excelente panel de oncólogos de 4 regiones con perspectivas distintas y experiencias con la navegación del paciente. Por favor, voy a ser breve, pero eh, en primer lugar, quisiera presentarles al doctor Anurag Agrawal. Es un hematólogo pediátrico estadounidense y médico especialista en trasplantes de médula ósea. Recientemente se ha incorporado a la Sociedad Americana de Cáncer para dirigir el Departamento Global de Apoyo del Cáncer. Aporta la perspectiva única de prestar atención oncológica en diversos entornos y tiene una larga historia en este campo. Él estuvo involucrado en un proyecto de hematología oncológica en el sudeste asiático para mejorar los resultados del cáncer pediátrico en Vietnam, incluido el inicio de un programa de 2 años de formación de nivel de maestría en hematología oncológica pediátrica en Gaborone, Botsuana, y como médico del cuerpo pediátrico contra el SIDA en Lesoto. En su nuevo cargo de AISC, lidera la creación de una alianza para mundial de pacientes, así que estén atentos a este espacio y participen. Quisiera ahora presentarle el doctor Eduardo Casap. Es un médico oncólogo argentino, fundador y primer presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, conocido como SLACOM. También es presidente de la Unión Internacional para el Control del Cáncer y profesor emérito de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Es promotor del concepto de control mundial del cáncer y asesora y colabora con las principales organizaciones internacionales de lucha contra el cáncer como la OMS, la UIC, la UARTIC, ESMO y entre muchas otras. Aporta la sabiduría derivada de una larga e ilustre carrera apoyando a muchos países de toda la región en sus esfuerzos para mejorar la experiencia oncológica de los pacientes. La doctora Uchuchukwu Nyeka Shagaya es oncóloga clínica y radioterapeuta nigeriana y ex jefe del Departamento de Radioterapia y Oncología del Hospital Nacional de Abuya en Nigeria. En la actualidad es la jefa de formación de médicos residentes en su centro. Está muy interesada en la oncología comunitaria. Ella es un firme defensora de la mejora de la atención oncológica en Nigeria de vanguardia, como la telemedicina oncológica, el desarrollo de un fondo gubernamental de salud para pacientes con cáncer y la expansión de equipos multidisciplinarios de oncología por todo el país. Es una mentora admirada por muchos, y lo que es más importante para la conversación de hoy, es una entusiasta defensora y pionera líder de la implementación y expansión de la navegación del paciente en Nigeria. La doctora Ángela Grisel Baña es oncóloga y eh, radioterapeuta indonesia y jefa de la unidad de servicios de oncología radioterápica del Hospital Cipto Mangunkusumo en Yakarta, Indonesia. También es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia y presidente electo de la Sociedad Indonesia de Oncología Radioterápica. Dirige la colaboración de su hospital con la Asociación de Información y Centro de Apoyo del Cáncer en Indonesia, una organización voluntaria de apoyo al paciente, y presta servicios no clínicos de orientación al paciente en el hospital.
Al igual que la doctora Yagaya, la doctora Giselle ha sido una defensora constante y proactiva de la navegación de pacientes desde el inicio del programa y contribuye activamente a la planificación de la expansión de la navegación de pacientes en Indonesia. Bienvenidos a todos, nos alegra mucho tenerlos a todos aquí. Sé que están conectándose de distintos usos horarios. Muchas gracias. Vamos a comenzar y minimizar nuestra presentación y enfocarnos en los panelistas. Mi primer pregunta para todos, ¿podrían presentarse brevemente y hablarnos del entorno o los entornos en los que trabajan como oncólogos? eh, la población con las que han trabajado, el entorno clínico y cómo y cuándo se familiarizaron por primera vez con el concepto de navegación del paciente. Vamos a comenzar por el doctor Agrawal. Gracias, Christy. Gracias por tenerme en el panel. Es un gusto verlos a todos. Como dijo Christy, yo tuve el beneficio de trabajar en distintos entornos como oncólogo en los Estados Unidos, así como en Gaborone, en Botswana y brevemente en Etiopía y más recientemente en Vietnam. Y he podido ver la oncología en distintos entornos y también la forma en la cual pienso en la navegación son entornos en los que la navegación existe o no existe. Entonces, en los Estados Unidos hemos hecho mucho progreso con la navegación, pero tenemos mucho camino por recorrer. Vemos muchos pacientes que se han beneficiado de la navegación, especialmente en tonos clínicos, y tienen que entender estos procesos complejos. Pero como dije, los puedo comparar con situaciones donde no hay navegación. En muchos entornos en los que he trabajado, en países de ingresos medianos y bajos, veo todos los desafíos que tienen las familias en el acceso a la terapia y poder completar la terapia. Hay un programa con el cual trabajamos en el centro de Vietnam, en una ciudad llamada Hue. Han tenido un apoyo, un programa de navegación muy fuerte por muchos años. Ellos son un hito en Vietnam. Tienen cero abandono, no es una exageración, es fantástico el programa que proveen, un programa muy integral para las familias y pueden proveer todo el apoyo necesario. Y lo comparo con otros centros en Vietnam que no tienen esos servicios. Yo creo que esa comparación es muy clara en lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro trabajo y queremos seguir con el crecimiento de nuestro programa. Gracias, Christy. Doctor Casab. Sí. Y gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Bueno, yo quisiera compartir con usted que el panorama en la región latinoamericana es compleja para el cuidado del cáncer y control del cáncer y de otras enfermedades también. ¿Por qué? Porque desde México hacia el sur, el problema es que el cuidado del cáncer es muy variable y depende en la estructura del sistema de salud tenemos y del país. Tenemos países pequeños como algunos países en América Central o Uruguay que tienen un sistema de salud unificado que cubre en general una gran proporción de la población. Eso es el panorama que tiene ciertas ventajas para la implementación de mejoras, para una mejora del cuidado del cáncer en lo referente a la navegación. Y por lo contrario, tenemos países grandes como México, Brasil, Argentina, Perú, donde el sistema de salud es muy diferente. Uno puede tener gran fragmentación, falta de coordinación y existencia. Por ejemplo, Argentina tiene 7 niveles distintos de sistemas de atención de la salud: nacional, provincial, privado, de los sindicatos, militares. Y
es, y triste decirlo, pero el cuidado del cáncer es provisto, pero de manera fragmentada, no coordinada. Y por supuesto, los pacientes y los doctores tienen que lidiar a diario con muchas barreras que realmente están bloqueando el acceso y la eficiencia del sistema. O el sistema. Entonces, el problema en cuanto a la navegación, diría en primer lugar que la mayoría de nosotros no tenemos ninguna idea de la diferencia o las distintas estrategias de navegación en la mayoría de los países. Si existen o si existen en papel, algo que es muy común en nuestra región, pero nunca fueron implementados o fueron implementados durante un periodo y luego debido a distintas razones económicas, administrativas u otras razones, los proyectos de navegación fueron cancelados. Entonces, nuestra idea es que, en primer lugar, tenemos que establecer un mapa de cómo la navegación puede ser integrada a los distintos sistemas de salud en nuestra región. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para tener una idea, y lamento compartir con ustedes, pero lo siguiente, pero nuestra información es deficiente. En segundo lugar, necesitamos quizás coordinar la navegación con los planes nacionales. En la mayoría de nuestros planes nacionales de cáncer son una guía gubernamental para el cuidado de la salud en casos de cáncer. Este esfuerzo coordinado de distintos sectores o países quizás necesita discutir el tema teniendo datos para desarrollar una estrategia a nivel de país o región. Y yo creo que uno de las primeras medidas tiene que ser información para los pacientes y los doctores sobre la navegación. El conocimiento de la navegación en muchos entornos es muy pobre. Gracias, doctor Casap. Yo creo que usted está promoviendo la iniciativa Beacon, quizás sí, claro. Muy bien. Quisiera ahora preguntarle a la doctora Shagaya, eh, doctora Shagaya y doctora Grisel, que son oncólogas que se inician en la navegación. Doctora Shagaya, por favor, háblenos sobre su primer familiarización con la navegación y cómo hizo que lo tratara de incorporar a su entorno de salud. Gracias. Yo estaba en Kenia para una conferencia de AIE. No tenía nada que ver con navegación, pero parte de la discusión que era, bueno, querían llevarnos a el hospital de Kenyatta y entramos a la clínica y vi pacientes por todos lados en el lugar, sentados en la sombra, en colas, estaban por todos lados. Pero algo que me llamó la atención es que estaban muy tranquilos, no parecían estar enojados ni alterados, estaban muy tranquilos. Yo estaba pasando por los pasillos, preguntando sobre el número de pacientes, el equipo que tienen, los turnos, y me preguntaba si tienen 4 o 5 máquinas y me dijeron, no, tenemos uno solo. ¿Cuántos pacientes se están tratando por día? Más de 19, tenemos 3 turnos. Volví a salir a ver a los pacientes que seguían estando culmos y yo em, me preguntaba cuál es la diferencia. En el oeste de África el calor nos hace muy agresivos, quizás esa sea la diferencia, pero me seguía preguntando cuál era la diferencia. En ese momento, cuando uno entra en mi clínica, los pacientes, em, hay tanto caos con los registros médicos, los pacientes, el- y- y entonces yo volví a entrar y volví a preguntar,
¿cuál es la magia de este lugar? Yo sé que la gente del este del África es más tranquila, pero ¿cómo pueden controlar la presencia de 100 personas por día aquí? Son 100 personas que no se sienten cómodas, están enfermas, están esperando o que le den un tratamiento. ¿Cómo pueden controlar esto? Y me dijeron, tenemos un sistema de navegación de pacientes. Yo pensé, bueno, servicio al cliente sería algo parecido. ¿Cómo funciona esto? Y nos dijeron, no, no, me llevaron a ver el proceso, los formularios y me sorprendió. Me pregunté si yo podía hacer lo mismo de vuelta en mi país. Fue una idea, es la primera vez que había escuchado de este sistema. Entonces volví a mi país, mandé un correo, em, leí un poco más acerca de este programa y me dijeron que si usted realmente está interesada, le podemos hablar. Entonces yo estuve leyendo mucho sobre este tema de navegación del paciente, fui a todos los sitios en línea, estuve leyendo mucho sobre esto y en pocos meses, en diciembre del año pasado, empezamos el programa. Y lo fantástico de la iniciativa de Beacon es que nos lleva a uno que no tiene ninguna idea de lo que es la navegación del paciente, a ser alguien que puede enseñar sobre este sistema. Como acabo de mencionar, el plan de control del cáncer es extremadamente importante. He podido hablar con el ministro de Salud, están viendo lo que estamos haciendo, les gusta, han venido a mi clínica y piensan que es una clínica VIP, los pacientes se sienten muy bien cuidados. Eso, la agresión ya no existe más, se sienten escuchados, se vienen a la clínica. eh, Tenemos gente que les da la bienvenida al entrar, tenemos un entorno muy sereno, se sienten se les respeta su privacidad, le damos agua, se les habla. Entonces, cuando llegan a eh, ver a los médicos, se sienten escuchados. Y para mí, entonces, yo estoy muy a favor de la navegación de pacientes porque yo he visto el antes y el después y no quiero que esto se acabe. Muchísimas gracias. Me encanta su historia. Me alegra mucho que sea parte de nuestra comunidad. Señora Grisel, doctora Grisel, por favor, háblenos sobre la primera vez que escuchó hablar de navegación y el entorno en el cual está trabajando en Yakarta. Gracias, Kirsty. Estoy trabajando en el departamento de oncología en Yakarta, en Indonesia. Vemos muchos pacientes por año y para nuestro programa de navegación de pacientes estamos trabajando con un centro de apoyo de información sobre el cáncer para los pacientes y nuestro programa de navegación del paciente es uno de los primeros en Indonesia. Comenzamos en el 2022. No teníamos un modelo anterior de este tipo de navegación del paciente. Uno de los primeros en introducir el concepto en navegación del paciente en nuestro país fuimos nosotros y no, bajo la guía de la asociación de ADCC pudimos lanzar este programa en el 2022 y hemos trabajando con la sociedad americana, estadounidense del cáncer desde ahí en adelante. Es fácil para nosotros pensar en nuestra implementación a mayor escala, pero la implementación se hace hospital por hospital y equipo por equipo de atención de la salud. Entonces, como oncólogo, ustedes hablaron un poco sobre los beneficios que han visto, pero cuéntenos un poco más sobre los desafíos que han enfrentado al introducir este programa de navegación. En el caso del doctor Agrawal y el doctor Kassab, ¿qué tipo de desafíos han tenido que enfrentar para integrar la navegación en su atención de los pacientes con cáncer? No sé quién quisiera comenzar. Yo volví a Nigeria con muchas ideas en mi cabeza
Y lo primero que hice fue revisar la plataforma Beacon. Vi el kit de herramientas, yo sabía lo que quería hacer, pero cómo iba a lograr que la gerencia entienda que esto era algo diferente. Traté de tener un par de reuniones, pero no me tomaron en serio. No parecía que estaban entendiendo lo que yo estaba diciendo. Entonces yo hice un cálculo económico de lo que costaría hacer este programa por un año, desarrollé un plan piloto y decidí lanzarlo paralelamente al otros eventos. Tenemos el Día Mundial del Cáncer, el mes del cáncer de mama, donde la gente piensa en el cáncer y la semana siguiente ya se han olvidado. Entonces, traté de lanzar este em, programa al mismo tiempo que esos eventos y tenía información sobre el paciente y decía que el paciente informa. Eso es lo que decía nuestra información. Yo armé la navegación del paciente, llamé a los gerentes y les pedí que por favor me apoyen en esto. No tenían ninguna idea de lo que era la navegación del paciente. Se los había mencionado antes de conocer Beacon, pero no lo entendía en profundidad en ese momento. Entonces, cuando ellos llegaron y vieron mis navegadores, los cubículos, estaban muy sorprendidos. Y yo les dije que esto se trata de los pacientes. Y cuando ellos tenían pacientes que tenían que atravesar el sistema, entonces yo les cuando llevaba esta idea a ellos, no querían hablar sobre costos adicionales, personal adicional, pero si uno puede hacer todo esto sin que ellos participen y solamente puedan después decir que es esfuerzo de ellos, van a estar de acuerdo. Entonces yo hice todo el trabajo inicial, eh, y cuando se me hicieron preguntas, di la impresión de que fue la gerencia la que estaba haciendo esto y que la idea había surgido de ellos, lo cual está muy bien. Entonces, otra cosa que hice es asegurarme de que tuviéramos navegadores empleados y capacitados específicamente para esos cargos. Yo no le quité personal al hospital, sino que tuve gente nueva que venía a cumplir esa función. ¿Alguien más? Quisiera agregar nada más que estoy 100% de acuerdo con todo lo que se ha dicho y felicitaciones por su trabajo. Yo creo que a menudo necesita un campeón, un promotor para que algo se inicie y una vez que la gente vea el valor de ese esfuerzo, la gente se une. Lo difícil es encontrar a esa persona, el primer promotor, pero son problemas universales. Uno siempre tiene que enfrentar esa oposición en cuanto a la gerencia que entienda lo que queremos hacer y los recursos disponibles, pero una vez que entienden eh, la ayuda que se le brinda al paciente, ellos pueden identificar mejor el valor de estos programas. Cuanto más gente puede entender el valor de este esfuerzo, más gente se va a unir al mismo. Yo quisiera decir que la experiencia de la doctora Yagaya es fantástico. Es un ejemplo claro de las estrategias que surgen de las bases. Pero pensamos que para tener una posibilidad más amplia de la aplicación, tenemos que tratar de hacer algo que en nuestra región de Latinoamérica es más probablemente que se use la estrategia de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque es importante poner en la mente de en la mente de los formularios de política, gente del gobierno, que en el sistema de salud el centro es el paciente, pero eso
no es cierto actualmente. La mayoría de los sistemas de cuidado de la salud que existen en nuestros países, el centro de todo son los médicos o los administradores o u otra gente, ministros de salud, que no tienen ninguna idea de cómo los sistemas de atención de la salud tienen que ser organizados de manera eficiente. Ellos piensan que el construir hospitales es es su función, digamos, como parte del gobierno. Eso no es cierto, porque en América Latina, por ejemplo, en mi país, la gente está gastando el 10% del PIB del país en salud. No es el caso de países sin recursos económicos, pero los recursos económicos se asignan muy mal, están fragmentados, no se distribuyen de la manera necesaria y eficiente, tomando en consideración, como dijo la doctora Yagaya, al paciente. El- Estos pacientes que esperan, no, los médicos deberían esperar o el ministro debe esperar, pero no el paciente. Pero cuando entra uno en la mayoría de nuestros hospitales, en las provincias, hospitales gubernamentales, las colas son una cosa cotidiana. Entonces, es una pregunta filosófica en la que la educación y la información, no solo sobre los pacientes, tenemos que educar también a los formuladores de políticas, tenemos que educar a la gente involucrada en el sistema de salud, porque si no, tenemos que depender de esfuerzos individuales que son mucho más difíciles. Es una persona que lucha contra el sistema. Necesitamos un sistema que trabaje a la par de la gente, los pacientes, los doctores y el público en general. Y porque la idea de que la salud es para los pacientes es equivocado. La salud es para todos, porque si nosotros no incluimos la prevención en el sistema de salud, algo falla. Es un punto muy importante escuchar todos los escenarios en los sistemas de salud. Si no tienen ese cuidado centrado en el paciente, bueno, eh, eso es lo que buscamos en la iniciativa Beacon, centrar el cuidado en el paciente. Quisiera ahora preguntarle a la doctora Grisel, como oncóloga que recién se inicia en la navegación, ¿cómo los navegadores la han ayudado a usted a cumplir su trabajo mejor y qué atención ha logrado el programa desde su lanzamiento? Gracias, Christy. Nuestra experiencia, yo creo que nosotros, oncólogos y profesionales de la salud, no tenemos suficiente tiempo para apoyar aspectos psicosociales y económicos del paciente, pero sí entendemos que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, toda la familia sufre, no solo emocionalmente, pero físicamente, económicamente, etcétera. Nosotros como doctores nos ocupamos de los aspectos médicos del paciente únicamente, pero el paciente tiene necesidades no médicas y es ahí donde los navegadores nos pueden ayudar a nosotros oncólogos. Em, en la eh, oncología radioterápica en nuestro departamento determinamos que los aspectos no médicos tenían mayor importancia que los aspectos médicos. También en ese momento teníamos el COVID. Entonces buscamos, analizando los datos, vimos que la interrupción se debía más que nada a aspectos no médicos. No tenían transporte, nadie podía acompañar al paciente al hospital o falta de educación y entendimiento del tratamiento con el navegador del paciente, estos problemas pueden ser reducidos según los estudios que hemos hecho. Entonces, hubo una
disminución de la interrupción de la terapia radioterápica en nuestro departamento con los navegadores. Entonces, hubo una mejora medible. Em, l- bueno, el programa se está expandiendo, así que vamos a tener más éxitos. La navegación del paciente, desde el punto de vista del oncólogo en sí, ha hecho que su trabajo sea más fácil o más difícil. ¿Cómo logramos que los oncólogos y el sistema de salud s- eh, se integre a la navegación y los navegadores en el sistema? Son varias preguntas, pero por favor, eh, a ver, doctora Yagaya, cuando comenzamos tenía 8 oncólogos en mi unidad. Yo tenía solamente uno de la apoyándome. Los demás pensaban que era una pérdida de tiempo. Ahora les vamos a dar un poco más de el entorno. Ahí tenemos una desconfianza inherente de organizadores, organizaciones comunitarias o no gubernamentales, porque hemos tenido experiencias malas con ellos en el pasado. Entonces, de los 6 tenía solo uno que me apoyaba. Éramos dos solamente de los 8 oncólogos que éramos parte de este programa. Y fue un poco difícil al principio. Las primeras 2 o 3 semanas fueron difíciles porque si su consultor no está de acuerdo o apoya algo, la probabilidad de que el paciente sea parte de lo mismo es cero. Y dicen en Nigeria, cuando uno dice optativo, cuando un programa es optativo, lo que escucha el paciente es que no tiene que hacer eso. En vez de escuchar que es un servicio excelente, si del cual se puede beneficiar, sino cuando escuchan la palabra optativa, desconfían de ese programa. Eso nos pasó por varias semanas al inicio y luego los pacientes que tuvieron navegadores empezaron a hablar con los otros pacientes de lo bien que le había resultado el programa. Entonces, los que no estaban siendo navegados se estaban dejando atrás. Entonces, los otros estaban avanzando más eficientemente y eso hizo que eh, se apoyara más el programa. Los mismos pacientes lo apoyaron. Cuando llegaron los consultores, ya habíamos superado ciertas barreras importantes, porque pocos meses después, cuando viajaron los consultores y hablaban sobre la navegación, bueno, la gente empezó a entender y apoyar mucho más al programa de navegación. Estaban muy entusiasmados. Los navegadores ahora se han unificado, todos están participando en la navegación, pero fueron los pacientes, creo yo, los que impulsaron el programa. Los pacientes hablan entre sí, obviamente. Eso también lo vimos en Kenia, ¿no? Los que volvían a su casa y hablaban de una experiencia mucho mejor de los pacientes que tenían navegadores. Tuvieron, por ejemplo, sus registros médicos en menos de 24 horas, llegaron a tener un tratamiento más rápidamente. Entonces, los que no tenían esos navegadores empezaron a hacerse preguntas que posiblemente les convendría tener un navegador. Entonces, empezamos desde el primer día ofreciendo esto a todos los pacientes, pero habían algunos pacientes que querían e insistían tener un navegador. Entonces yo les dije, bueno, no discriminen, acéptenlos al punto en el cual se encuentran y traten de avanzar desde ahí en adelante. Es más fácil empezar desde el primer día, pero hay pacientes que han estado ahí 3 meses y recién ahí dicen que quieren un navegador. Eso es más difícil. Pero yo les decía, bueno, se trata del paciente, por favor, incorpórenlos, traten de hacer todo lo que pueden hacer y siempre teniendo el paciente como el centro del esfuerzo. Jessica, ¿tenemos alguna pregunta en el chat?
Y si no, quizás podamos darles un minuto a todos los participantes para ver si hay alguna pregunta o algún comentario de la comunidad. Jessica, excelentes contribuciones de los panelistas. Sí, tenemos algunos comentarios, más que preguntas. Apreciamos eh, mucho los comentarios y podemos dejar un par de minutos más para aceptar más preguntas. Bueno, voy a agregar una cosa más, el doctor Agrawal. El trabajo que nosotros hemos hecho y gente en el terreno y otros colaboradores en el mundo, yo creo que las necesidades del paciente son universales. Los entornos pueden variar, claro, pero la complejidad de las terapias son universales. Y las necesidades en cada grupo son universales y estamos en un punto ahora con tantos grupos avanzando, viendo el valor de la navegación, vamos a poder escalar nuestro esfuerzo y eh, tiene que haber también un mayor interés a nivel administrativo. eh, Uno de los desafíos que enfrentamos es cómo tener programas sostenibles. Si la gente se va, ¿qué pasa con el programa? Esas dos cosas tienen que ocurrir en paralelo. Y creo que hemos llegado al punto donde esas dos cosas pasan en paralelo. El desarrollo de planes nacionales de control del cáncer, ver cómo se puede financiar la navegación. Hemos comenzado una alianza global de navegación de pacientes auspiciados para y es para entender lo que está haciendo la gente globalmente, dónde, cómo y cómo los podemos apoyar para tener un esfuerzo global para que el liderazgo de cada nación empiece a implementar estos programas. Em, es una excelente oportunidad para trabajar de manera colaborativa y generar más entusiasmo interés y conocimiento de este esfuerzo. Los problemas son universales, pero las soluciones tienen que ser locales porque los sistemas de salud son locales. Yo creo que la navegación tiene beneficios colaterales porque la falta de información, los doctores no tienen tiempo para dar la información apropiada a los pacientes necesariamente y tradicionalmente son las enfermeras las que cumplían esa función. Yo creo que la navegación tiene este beneficio adicionales. Los pacientes están mejor informados, conocen más acerca de su situación y de los sistemas para transitar por este camino de manera más viable. Tenemos una pregunta de Michal referente a la capacitación de los navegadores. ¿Ustedes trabajaron con sobrevivientes o trabajadores sociales? Quizás alguno de los panelistas pueda contestar esta pregunta. El modelo en su hospital que involucra a los sobrevivientes, quizás la doctora Grisel pueda contarnos lo que hacen en su hospital. Nosotros trabajamos con CS, sí, y es un grupo independiente que trabaja en el cáncer, es uno de los líderes en Indonesia. Nosotros trabajamos con ellos y utilizamos al modelo de la de Sociedad Americana del Cáncer y también nosotros trabajamos con el hospital nuestro acreditado. Ellos, los navegadores, aprenden sobre apoyo. eh, bueno, hacen varios entrenamientos dentro del hospital. Los equipamos con este conocimiento básico y conocimiento de eh, eh, cuestiones de cirugía, radiación, oncología, para que conozcan los tratamientos disponibles
también conocimiento sobre el apoyo nutricional, rehabilitación, cómo volver al trabajo, cosas por el estilo. Desarrollamos un módulo para ellos a nivel local. Señora Yagaya, doctora Yagaya, perdón. En mi caso fue un poco distinto. En mi centro tuvimos que capacitar a las enfermeras oncológicas. Entonces lo que hice fue, tenía dos navegadores físicos, un navegador clínico. Es una enfermera oncológica capacitada, pero ella no está ahí de 9 a 5. Ella está ahí, trabaja en la unidad de em, radioterapia, pero no tenemos esas sesiones todos los días, así que el resto del día o los otros días puede trabajar con nosotros. En cuanto a los otros navegadores, teníamos unos kits de capacitación, teníamos información que les dimos. Ellos son los que ven los pacientes en el primer, segundo, tercer encuentro y determinan, ah, bueno, el navegador decide, bueno, dónde derivar al paciente, pero la enfermera oncológica es una navegadora muy bien capacitada. Lo que exigíamos para nuestros navegadores es que tenían que tener, por ejemplo, la secundaria completada. Es difícil encontrar trabajo en el lugar donde yo trabajo, así que tengo graduados de la universidad también que son navegadores. Una que estudió bioquímica, su madre fue paciente. Yo hice entrevistas muy detalladas, entrevisté a más o menos 10 y traté de elegir los que eh, calzaban más según nuestras necesidades. También un aspecto importante era su conocimiento de idiomas, porque de esa manera también podían trabajar como intérpretes, como parte del proceso de navegación. La variabilidad del entorno es importante, la capacidad de contratar a alguien ya trabajando ahí, la relación con el- los centros de salud gubernamentales, pero siempre queremos asegurarnos de que la gente que trabaja como navegador ha sido capacitado apropiadamente y estén trabajando al mayor, al mejor nivel como navegador. Tenemos una pregunta de Grace. ¿Cuáles estrategias, dado que los oncólogos están muy ocupados, qué estrategias podemos utilizar para integrar la navegación del paciente? Quizás el doctor Casapo o el doctor Agrawal, si quieren contestar esta pregunta. Yo creo que requiere un enfoque de asociación. Tiene que haber distintos niveles de apoyo. Todo el mundo está muy ocupado. Entonces, como explicó la doctora Yakaya, diciendo que al principio sus colegas no estaban apoyando su iniciativa porque estaban muy ocupados, pero con el tiempo pudieron pensar en los beneficios y sí se unieron. Tiene que haber un enfoque desde distintos puntos de vista. Tienen que ser socios colaborativos y tiene que haber la tiene que existir la participación del gobierno. Todo esto se tiene que combinar para tener programas viables. Estamos en un punto en el que estamos viendo que a medida que los países desarrollan la infraestructura, quieren proveer una atención de la salud centrada en el paciente. Desde la perspectiva global, uno tiene que ser realista. Los oncólogos están
bueno, no pueden ocuparse del número creciente de pacientes de cáncer en el mundo. Una de las soluciones posibles, yo no estoy hablando de situaciones locales, pero como una visión general. Yo creo que en la próxima década los oncólogos tienen que enfocarse únicamente en tratar al paciente. La detección, los seguimientos, la sobrevivencia tiene que estar en manos de otros profesionales de la salud. Entonces, en ese momento los oncólogos no van a tener solamente el tiempo suficiente para tratamientos muy complicados específicamente. Em, entonces, yo creo que necesitamos reformular la forma en la cual los sistemas de salud están administrando el cuidado del cáncer desde el punto de vista de los distintos doctores participando en el cuidado continuo de o sea, la atención del cuidado del cáncer, cómo asignar responsabilidades, en qué se tienen que concentrar los oncólogos. Los navegadores pueden asumir algunas de estas responsabilidades. En algunas partes del mundo ni siquiera hemos llegado al cuidado del cáncer actual, a ese nivel que se espera actualmente. No sé si hay alguna otra pregunta. Nancy Peña, quien es un miembro muy activo de nuestra comunidad, trabaja con un navegador en Boston y también apoya la expansión de la navegación en América Latina. Ella tiene estas dos funciones o intereses. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar con los ministerios de salud para promover los beneficios de la navegación en hospitales públicos? Doctora Yagaya, quizás describa el trabajo que está haciendo en Nigeria, o la doctora Grisel. ¿Cómo han podido abogar a favor de la navegación? No lo pueden hacer oficialmente porque son empleados del gobierno, pero ¿cómo han podido hacer esto? Muy bien. A nivel de la abogacía o la promoción, ¿no? Yo estoy en el Panel Nacional de Control del Cáncer en Nigeria. Ahí estamos hablando de distintos tipos de cáncer. Cada 5 años tienen distintas metas que quieren lograr. Y en un momento dado, en ese panel, dijeron, hay algo más que abordar. Y yo ahí levanté la mano y dije que quería hablar sobre la navegación del paciente. Hubo otro miembro ahí, el doctor eh, Oko, perdón, quien también apoya mucho este esfuerzo de navegación del paciente, pero no ha sido tan vocal, digamos, porque bueno, ha tenido problemas con la gerencia, no apoyándolo necesariamente. Entonces, en esa ocasión me preguntaron, bueno, ¿de qué se trata la navegación del paciente? Yo lo expliqué en 10 a 15 minutos y dijeron, bueno, muy bien, no veo ninguna razón por la cual no podemos tener esto en todos los entornos. ¿Por qué no podemos tener esto? No tiene que ser algo grande, es el concepto que, que podemos implementar. eh, y me dijeron, muy bien. Entonces yo estoy buscando que mi proyecto sea un ejemplo para los demás. Si mi proyecto funciona, bueno, yo quizás no pueda ir en persona, pero puedo hacer capacitación virtual, tener reuniones virtuales, porque yo aprendí mucho con mi iniciativa y puedo ayudar a la gente que ha tenido problemas en este camino de implementar el programa de navegación. Tenemos el Ministerio de Investigación
y capacitación del cáncer en Nigeria. Ellos van a tener mucho peso. Voy a hablar con ellos. Si el ministro de Salud a nivel federal no puede avanzar, bueno, puedo hablar con ellos. Em, En cuanto a políticas como clínica, no hay mucho que uno pueda hacer, pero si uno se les vende la idea, ellos de un proyecto piloto exitoso, es muy posible que lo quieran adoptar. Ahí está el doctor Uche, ahí está. Muy bien. Entonces, cuéntenos un poco más sobre el programa en Nigeria. Muchas gracias por sus presentaciones y el trabajo que usted está haciendo. Yo quisiera agregar nada más que la navegación del paciente lo buscamos implementar hace 3 o 4 años. Eh, este programa sigue en 4 hospitales mencionados aquí. Entonces, el gobierno federal realmente apoya estos programas de navegación y queremos expandir estos esfuerzos a más hospitales, porque lo que Yagaya está haciendo en su hospital es muy interesante y estamos tratando de usar la experiencia de Yagaya para poder implementar programas similares en otros lados. Hay 2 modelos que podemos expandir en todo el país, así que Yagaya ha hecho un trabajo fantástico y en el ministerio la apoya y busca expandir el programa aún más. Eh, Nos alegra mucho el éxito de este programa y buscamos que se pueda ampliar. Si nos puede hablar un poco sobre Indonesia, doctora Grisel. En Indonesia, como dije antes, el programa de navegación del paciente recién empieza, está creciendo. Tenemos 2 tipos de modelos. El parecido al nuestro, nosotros hacemos nuestra navegación clínica propia y después tenemos aliados que trabajan sobre los aspectos no médicos, pero en los otros hospitales pueden hacer, quieren hacer que otros hagan el programa de navegación clínica. Es un poco distinto, pero lo que dijo la doctora Yagaya antes, si tenemos un plan piloto exitoso, otros nos van em, a seguir y tenemos ahora 4 otros hospitales que están utilizando nuestro modelo, utilizando los módulos de la Asociación Americana Estadounidense del Cáncer para comenzar su plan de navegación del paciente en el hospital. Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas, Jessica. Tenemos una pregunta de Julián en Malasia. ¿Cuál es la proporción de número de navegadores a paciente, número de pacientes? Es decir, ¿cuántos pacientes puede ver un navegador por semana o un valor? Desde mi perspectiva, aunque no soy oncóloga, es una pregunta también en los Estados Unidos. ¿Cuál es la cantidad de tiempo y el número de pacientes que un navegador puede ayudar? No es necesariamente un valor universal, depende de la cantidad de tiempo eh, que puede pasar un navegador eh, con el paciente. No sé si hay alguien que tenga algún comentario que hacer en cuanto a esa pregunta. Yo no sé exactamente, pero en nuestro sistema, cada nuevo paciente va, es visto por un navegador. Tienen un cuarto específico para esa primera entrevista. Se les presenta el navegador ni bien la primera cita que tiene el paciente, entonces saben que está y pueden ver el navegador cuando ellos quieran. Algunos pacientes
pueden tener problemas y se acercan al navegador y otros no, pero todos saben que existe el navegador. Hemos trabajado con 15 navegadores de pacientes a tiempo completo. ¿Están trabajando ahí todos los días? Es la pregunta. 3 por día. Es decir, tenemos 15 por semana. Muy bien, gracias. Jessica, ¿alguna pregunta más antes de concluir? Un comentario de Nina, dependiendo del nivel de experiencia del navegador. Hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta. Lo que nosotros hicimos en Nigeria es que tenemos un día clínico de nuevos pacientes, que serían los jueves, y damos aproximadamente ayuda a 5 pacientes por consulta. Es decir, estamos bien, ni un mínimo de 3. Estamos viendo, por ejemplo, eh, están viendo entre 24 y 40 pacientes por semana para, o sea, 2 navegadores están viendo entre 24 a 40 pacientes por semana. Tenemos 2 navegadores que vienen todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5. Es un trabajo a tiempo completo para ellos, con licencias por enfermedad, etcétera, y licencias. ¿Están llegando a todos los pacientes que necesitan navegación con esos 2 navegadores? Parece que sí, parece que ellos pueden atender a todos los pacientes. Sin embargo, tengo algunos pacientes que se niegan a tener un navegador. Hay algunos, no muchos, pero pocos. Y les he preguntado por qué no quieren tener un navegador. Y algunos dicen que quieren utilizar los datos de ellos para algo especial, desconfían. Otros em, piensan que se le tiene que pagar al navegador o se le tiene que pagar a ellos para que ellos compartan su información. Entonces, bueno, hay algunos que tienen esta forma de pensar, pero la mayoría quieren tener un navegador. La mayoría piensan, se sienten muy bien con el hecho de tener un navegador y seguramente van a seguir promoviendo este programa a medida que aumenta la población de pacientes con navegador. ¿Alguien quiere dar una última opinión o algún último consejo antes de concluir? Sí, yo creo que el- esta iniciativa de Beacon es fantástica. Para nuestra región, yo sugiero utilizar una combinación de trabajar con el gobierno o desde arriba para abajo. Y para eso necesitamos la participación de la OPS, es decir, de la Organización Panamericana de la Salud, para la implementación de esta estrategia, para acceder al lado gubernamental, porque es muy importante tener el compromiso de los ministros de salud para abordar este tema. Es decir, necesitamos el apoyo del gobierno. Em, yo entiendo que Beacon es una herramienta fantástica, pero aquí, así como en otras situaciones, el problema es la implementación y tenemos que trabajar sobre la implementación a nivel local. Doctora Graval, no tengo nada que agregar, estoy de acuerdo con todos los puntos. Tiene que ser un esfuerzo desde distintos eh, puntos. Buscamos, esperamos tener un esfuerzo colaborativo. Me entusiasma mucho y escuchar las experiencias de la gente que está trabajando en este esfuerzo, lo que han dicho todos los participantes. Aprecio mucho la invitación que se me ha extendido. Esto también ha buscado generar alianzas entre nuestros nuevos líderes.
Doctora Grisel, doctora Yagaya, ¿algún comentario final? El señor que habló no se presentó, pero es el señor Uche, el doctor Uche. No sé si sigue estando en línea. Doctor Uche, creo que se fue a otra reunión, pero él trabaja en el Ministerio de Salud a cargo de asuntos referentes al cáncer, así que realmente necesito el apoyo de él. Así que he comenzado mi trabajo desde arriba hacia abajo. No sabía que él iba a estar aquí, así que realmente esto ha sido excelente para nosotros. Está todo grabado. Me alegra mucho que él haya estado participando en esta sesión. Ha comenzado el apoyo y por parte del gobierno. Nuestros programas de navegación del paciente van a seguir siendo iniciativas piloto y si volvemos a tener una reunión sobre este tema en el futuro, vamos a seguramente tener mucho que agregar. Realmente estamos muy entusiasmados, pero tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, como siempre, no nos desalentamos, estamos aquí para apoyarla. Doctora Grisel, quería decirles a todos que la navegación del paciente es un programa muy beneficioso para nuestros pacientes y necesitamos asociarnos con los que nos pueden ayudar a llevar a cabo este programa de navegación del paciente. Es sumamente útil. Estamos hablando sobre a historias de los pacientes que realmente nos emocionan. Esto ocurre continuamente. Es un programa sumamente útil. Les sugiero que comiencen este programa si no lo han hecho ya. Para que este programa sea exitoso, tiene que trabajar con el hospital, los oncólogos y los navegadores de los pacientes. Muchísimas gracias a la Asociación Estadounidense del Cáncer por haberme invitado a esta sesión. Agradecemos mucho el hecho de que hayan podido participar como panelistas y les agradecemos el trabajo que están haciendo. Eh, Esta sesión es uno de muchos de los increíbles recursos que ofrecemos a través de la iniciativa Beacon. Queremos apoyar a nuestra comunidad de navegación del paciente. Tenemos 47 organizaciones de salud o organizaciones del cáncer en el mundo. Está creciendo. Si les apasiona la navegación del paciente, los invitamos a revisar nuestro portal en el internet y pueden entender mejor de qué se trata la navegación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con nosotros. Si ustedes están por participar en el Congreso Mundial del Cáncer en Ginebra dentro de unas semanas, por favor, sigamos con estas conversaciones sobre la navegación del paciente. Vamos a tener una sesión de 1 hora el 19 de septiembre, un jueves, con 4 miembros de esta iniciativa Beacon, incluyendo la doctora Grisel, y vamos a participar en la Alianza Global de Navegación del Paciente. Y tenemos también un booth, así que por favor pasen a hacer sus preguntas. Vamos a compartir la grabación de esta sesión eh, con ustedes, que pueden a su vez compartirla con otros. Por favor, completen la encuesta y déjenos saber lo que ellos piensan